Biografía de Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer nació el 22 de febrero de 1788 en Danzig, una ciudad portuaria con ricas tradiciones comerciales y culturales, que en aquel entonces formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico y hoy se conoce como Dansk, Polonia. Desde su infancia se evidenciaron en él los rasgos de una mente inquisitiva y singular, que años más tarde se manifestarían en la elaboración de una filosofía profundamente original y, a menudo, desafiadora del pensamiento establecimental. Hijo único de Heinrich Floris Schopenhauer, un próspero comerciante, y de Johanna Schopenhauer, una mujer culta y escritora de talento, Arthur creció en un ambiente donde convergían influencias artísticas, literarias y comerciales. Aunque la familia disfrutó de cierta prosperidad, la temprana exposición al mundo de las ideas y la cultura hizo germinar en el joven Arthur una inquietud intelectual que lo llevó a distanciarse de los preceptos tradicionales y a buscar nuevas formas de comprender la existencia. Durante su formación, Schopenhauer estudió en diversas instituciones europeas. Inició sus estudios en la Universidad de Gotinga, antes de trasladarse a la Universidad de Berlín, donde se empapó de las ideas del idealismo alemán. Sin embargo, con el tiempo su pensamiento se alejaba de las corrientes dominantes de su época, como la doctrina de Immanuel Kant y la influencia hegeliana, para forjar un camino propio caracterizado por un profundo pesimismo y una visión del mundo centrada en la voluntad como principio fundamental. El legado filosófico de Schopenhauer se cristalizó en su obra magna, El mundo como voluntad y representación, que fue publicada en 1818. Esta obra presenta su idea cardinal de que la realidad se divide en dos aspectos: la representación, es decir, el mundo fenoménico como lo perciben los sentidos humanos, y la voluntad, una fuerza irracional, ciega y perpetua que impulsa todos los fenómenos. Para él, la voluntad se erige no solo como la esencia de la naturaleza, sino también como la causa de la insaciable lucha y sufrimiento que caracteriza la existencia humana. La filosofía schopenhaueriana se distingue por su visión pesimista de la vida, influenciada en gran parte por sus propias experiencias personales y, en menor medida, por el estudio de filosofías orientales como el budismo y el hinduismo. Estas tradiciones influyeron en su creencia de que el deseo y la voluntad son fuentes inagotables de sufrimiento, y que la liberación y el alivio solo se alcanzan a través de la renuncia y la contemplación estética, la compasión y la negación de la existencia egoísta. La vida personal de Schopenhauer estuvo marcada por contrastes y contradicciones. A lo largo de su existencia, se mostró tanto como un hombre solitario y reservado como alguien profundamente crítico con la sociedad de su tiempo. A diferencia de otros filósofos contemporáneos, Schopenhauer experimentó la incomprensión y la crítica de sus colegas, lo que le llevó a apartarse de los círculos académicos predominantes y a establecerse en una especie de exilio intelectual. No obstante, su obra logró con el tiempo obtener el reconocimiento que merecía, influyendo en diversos campos como la literatura, las artes y, sobre todo, la filosofía existencialista. Un aspecto fundamental en la biografía del pensador fue su concepción del arte. Schopenhauer valoraba el arte como un medio para trascender la miseria de la existencia cotidiana. Según él, a través de la experiencia estética, el individuo podía vislumbrar, aunque de manera fugaz, una realidad que se liberaba de las ataduras de la voluntad. La música, en particular, ocupaba un lugar especial en su pensamiento, considerándola la más profunda de todas las manifestaciones artísticas, capaz de expresar, de manera directa y sin intermediarios, la esencia de la existencia. La influencia de la filosofía de Immanuel Kant es innegable en la obra de Schopenhauer, especialmente en lo que respecta a la dicotomía entre las apariencias y las cosas en sí. No obstante, mientras Kant se detuvo en describir las limitaciones del conocimiento humano, Schopenhauer fue más allá al contemplar la voluntad como la esencia subyacente de todas las manifestaciones fenomenales. Esta diferencia conceptual supuso una ruptura significativa con el idealismo alemán, posicionando a Schopenhauer como uno de los precursores del pensamiento existencial y del nihilismo. Dentro de su producción literaria, además de El mundo como voluntad y representación, destacan otras obras y ensayos en los que el filósofo profundiza en temas como la ética, la estética, la muerte y la compasión. A lo largo de sus escritos, se evidencia una coherencia interna, la visión de un universo gobernado por un impulso vital y racional que, lejos de ser redentor, es fuente inagotable de sufrimiento y desilusión. Para Schopenhauer, la búsqueda constante del deseo y la satisfacción son, en última instancia, actos condenados al fracaso, pues la existencia se reduce a una lucha interminable contra un destino implacable. La vida de Schopenhauer no estuvo exenta de conflictos personales y desafíos. A nivel familiar,
Sus relaciones estuvieron plagadas de tensiones, especialmente en lo que respecta a su relación con la madre, quien tuvo una influencia decisiva en su formación literaria y filosófica. Este vínculo ambivalente marcó profundamente su carácter, contribuyendo a su visión pesimista y a su perpetua sensación de aislamiento respecto al resto de la humanidad. A pesar de las críticas y el rechazo inicial de algunos sectores del ámbito académico y cultural, Schopenhauer logró construir, a lo largo del tiempo, un legado duradero cuya repercusión se extendió mucho más allá de su época. Durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, escritores y artistas como Friedrich Nietzsche, Thomas Mann y Richard Wagner encontraron en sus ideas una fuente de inspiración y reflexión que permitió expandir el diálogo filosófico en diversas direcciones. La influencia de Schopenhauer se hizo especialmente notable en el ámbito de la literatura, donde su concepción del sufrimiento humano y la incesante búsqueda de sentido en medio de la adversidad resonaron en obras que exploraban la fragilidad de la condición humana. Su énfasis en la compasión como respuesta a la implacable crueldad de la existencia, así como su rechazo a la ilusión de la felicidad, le conferieron un lugar destacado en la evolución del pensamiento moderno. La filosofía de Schopenhauer encontró eco también en las corrientes artísticas, en particular en la música y la pintura, donde el concepto de la voluntad como fuerza primordial inspiró interpretaciones que iban más allá de la mera representación estética. Pintores y compositores se sintieron atraídos por esa idea de una realidad subyacente, dinámica y a la vez destructiva, que impregnaba toda la creación artística y la hacía un reflejo de la triste verdad de la existencia. Otro aspecto relevante de la vida del filósofo es su relación con la espiritualidad y la meditación. A lo largo de su obra, Schopenhauer se muestra particularmente receptivo a las enseñanzas orientales, especialmente aquellas provenientes del budismo y del hinduismo. Estas filosofías le ofrecieron un marco conceptual alternativo que permitía comprender la insaciable naturaleza del deseo y la posibilidad de liberación a través de la renuncia a la voluntad. En este sentido, su pensamiento anticipó, en cierto modo, las corrientes existencialistas y espirituales que se desarrollarían posteriormente en el pensamiento occidental. La figura de Schopenhauer se caracteriza también por su singular visión sobre la libertad y el determinismo. Para él, la libertad humana es, en gran medida, una ilusión. Las acciones y decisiones de los individuos están condicionadas por una serie de fuerzas internas y externas que, en última instancia, obran en beneficio de la voluntad universal. Esta concepción determinista del ser humano condujo al filósofo a sostener que la verdadera liberación solo se alcanzaba mediante la superación del ego y el reconocimiento de la naturaleza ilusoria de los deseos personales, abriendo paso a una vida orientada hacia la compasión y la resignación. La proyección personal de Schopenhauer hacia la filosofía no se limitó a la mera reflexión abstracta, sino que también incluyó una crítica mordaz a la sociedad de su tiempo. En numerosos ensayos, se evidencia su desdén por la hipocresía, la vanidad y la superficialidad que caracterizaban las relaciones humanas en el contexto de la Europa postrevolucionaria. Su estilo mordaz y, en ocasiones, satírico, le granjeó tanto admiradores como detractores, consolidando su figura como un intelectual comprometido con la denuncia de los falsos valores imperantes. A lo largo de su vida, Schopenhauer se enfrentó a la adversidad en múltiples formas. La crítica inicial a su obra pudo relegarlo, en ocasiones, a un cierto ostracismo por parte de la comunidad académica, situación que le impulsó a retirarse en busca de una mayor libertad para desarrollar sus ideas. Esta actitud de independencia y de rechazo a la conformidad institucional le permitió llevar adelante sus investigaciones filosóficas sin las restricciones de un dogma establecido, lo que a la postre contribuyó de manera decisiva a la perdurabilidad de su pensamiento. En el ámbito sentimental, el filósofo mantuvo relaciones complicadas, en gran parte marcadas por su visión pesimista del amor y de las pasiones humanas. Schopenhauer veía en las relaciones afectivas una manifestación más del imperativo de la voluntad, en donde el deseo se transforma en una fuerza que, lejos de proporcionar felicidad, conduce a la lucha y al sufrimiento. Esta perspectiva, aunque cínica para algunos, se fundamentaba en una profunda observación de la naturaleza humana y en la convicción de que la ilusión del amor romántico contribuía a distraer al individuo de la cruda realidad de la existencia. La última etapa de la vida de Schopenhauer estuvo marcada por una relativa estabilidad en cuanto a reconocimiento y aprecio por su obra. A medida que el tiempo pasó, las ideas pesimistas y la visión de un mundo regido por una voluntad incesante encontraron un eco creciente entre una generación más crítica y desencantada con las falsas esperanzas del progreso ilimitado. Así, su filosofía se consolidó como un antídoto contra el optimismo irracional y como una invitación a la reflexión profunda sobre el verdadero significado de la vida.
La salud del filósofo se vio deteriorada en sus últimos años, y en plena madurez se vio aquejado de diversas dolencias que, sumado a su temperamento introspectivo, lo llevaron a un proceso de reclusión y a la profundización en sus estudios filosóficos. Durante este periodo, Schopenhauer se dedicó a revisar y ampliar algunos de sus ensayos, dejando un legado literario que, a pesar de las dificultades personales, sigue vigente y estimulante para el pensamiento contemporáneo. El proceso de difusión del pensamiento schopenhaueriano fue lento pero constante. La influencia de sus ideas se extendió a lo largo de los siglos XIX y XX, ejerciendo un impacto considerable en corrientes filosóficas y literarias que buscaban comprender la complejidad del ser humano en un mundo marcado por la incertidumbre y el sufrimiento. Su propuesta de que la única vía hacia la liberación radicaba en la negación de los deseos y en la superación del ego se convirtió en uno de los pilares de una filosofía existencial que resonó en la obra de tantos pensadores posteriores. No obstante, a pesar de los aportes invaluables de su pensamiento, Schopenhauer siempre se mantuvo como una figura polémica. Algunos lo consideraron un profeta de la desesperanza, mientras que otros vieron en él a un iluminado capaz de exponer las verdades más crudas de la existencia. Esta dicotomía en la recepción de su obra ha generado debates intensos a lo largo de la historia, consolidando su figura como un intelectual complejo que invita a la reflexión y al cuestionamiento de las certezas establecidas. La labor de Schopenhauer no se limitó únicamente a la elaboración de teorías filosóficas, sino que también incluyó una amplia correspondencia y una vida de intensa actividad intelectual. Sus cartas y ensayos personales constituyen una ventana a su pensamiento y a su modo de entender el mundo, revelando a un hombre que, a pesar de sus visiones sombrías, creía firmemente en la necesidad de buscar la verdad, aunque ésta estuviera escondida tras un velo de dolor y contradicciones. En el contexto de su tiempo, la obra de Schopenhauer se destacó por su originalidad y por su capacidad para desafiar el optimismo predominante que impulsaba las ideas del progreso y la razón. Su contundente crítica a la naturaleza ilusoria del deseo y a la incapacidad humana para escapar de la tiranía de la voluntad abrió un camino novedoso que inspiraría a generaciones futuras a replantearse cuestiones fundamentales sobre la existencia, el sufrimiento y el significado de la libertad. La influencia del filósofo se extendió más allá del ámbito puramente filosófico, dejando huellas en la psicología, la narrativa y hasta en la teoría del arte. La noción de que la esencia de la realidad reside en una fuerza vital y racional se erige como uno de los aportes más importantes de Schopenhauer, quien logró anticipar, en cierta medida, las teorías modernas sobre la motivación humana y los procesos inconscientes que moldean la conducta. El impacto de su pensamiento se puede también apreciar en la manera en que influyó en figuras emblemáticas que, a su propia manera, reinterpretaron sus ideas. La fascinación de Nietzsche, por ejemplo, por la transvaloración de los valores y por la afirmación de la vida, se gestó en diálogo y en oposición a la visión pesimista de Schopenhauer. Esta tensión, que simboliza la transición entre dos modos de entender la existencia, ha sido objeto de debate académico y continúa inspirando a estudiosos y lectores de todas las épocas. En definitiva, la figura de Arthur Schopenhauer es la de un pensador cuyo legado se sostiene en la profundidad de su análisis sobre la condición humana, en la audacia de su crítica a los falsos conforts que ofrece la sociedad y en la insaciable búsqueda de una verdad que, aunque dolorosa, resulta indispensable para comprender el devenir del mundo. Su obra, que sigue siendo objeto de estudio y admiración, constituye un llamado a enfrentar con honestidad la realidad, a cuestionar las apariencias y a reconocer la dualidad inherente a la vida. A lo largo de la historia, Schopenhauer ha sido recordado no solo como un filósofo del pesimismo, sino también como un visionario cuya capacidad para penetrar en el núcleo del sufrimiento humano ha permitido que su pensamiento trascienda el tiempo. Su insistencia en la necesidad de superar el ego y en la relevancia del arte y la compasión como medios para mitigar el dolor se erige como un legado que continúa alimentando el debate sobre la esencia de la existencia. La vida de Arthur Schopenhauer es, en muchos aspectos, un reflejo de la lucha eterna entre la aspiración a la liberación y la condena impuesta por una voluntad incesante que marca el destino de todos los seres. En este sentido, su biografía se convierte en una invitación a vivir y a pensar de manera consciente, a cuestionar las estructuras de la realidad y a enfrentarse, con valentía y sinceridad, a la cruda verdad de la existencia. Hoy, más de 2 siglos después de su nacimiento, la figura de Schopenhauer sigue siendo fuente de inspiración y de reflexión para aquellos que buscan comprender los misterios del ser humano. Su legado intelectual, plasmado en una obra que combina rigor filosófico con una sensibilidad casi poética, continúa retando a las convenciones y ofreciendo una perspectiva única sobre el dolor, el deseo y la posibilidad de redención a través del arte y la compasión.
Así, al adentrarse en el pensamiento schopenhaueriano, el oyente no solo se encuentra con un compendio de ideas filosóficas, sino también con un retrato profundo de la lucha interna de la condición humana. La vida y obra de Arthur Schopenhauer son testimonio de un espíritu que, ante la adversidad y la incomprensión, se mantuvo firme en su búsqueda de una verdad que, aunque inalcanzable en su totalidad, ilumina el camino hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y del universo. En resumen, la biografía de Arthur Schopenhauer es una narrativa compleja y matizada, en la que se entrelazan las influencias culturales de su tiempo, las experiencias personales que marcaron su carácter y una filosofía que, por más sombría que pueda parecer, invita a una reflexión profunda sobre el sentido de la vida. Su legado perdura como recordatorio de la importancia de cuestionar las certezas establecidas y de abordar la existencia con una mente abierta, dispuesta a explorar tanto sus luces como sus sombras. La obra de Schopenhauer invita, en última instancia, a un diálogo constante entre el arte, la filosofía y la vida cotidiana. Esta integración de ideas y emociones constituye uno de los mayores aciertos de su obra, haciendo de él no solo un filósofo de su tiempo, sino un referente eterno para aquellos que desean comprender la complejidad del alma humana y la dualidad inherente a su destino. Con cada lectura y cada reflexión, el mensaje de Schopenhauer resuena en la conciencia colectiva, recordándonos que aunque la existencia esté marcada por la inevitable presencia del sufrimiento, también es posible encontrar en el arte, en la compasión y en la superación personal los vestigios de una redención que nos impulsa a seguir adelante en la búsqueda de un significado en medio del caos.